y vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar de los números, Facu querido. Nos metemos entonces en los números. Después de lo que fue, mira, en economía hay muchos conceptos, entre ellos aparece Nassim Taleb, un economista estadounidense libanés, que definió en un gran libro, es un bestseller, el cisne negro, que en realidad son eventos que no se pueden predecir, o por lo menos ningún analista lo tenía, que no se pudo anticipar y que realmente generó un montón de repercusiones. Y eso básicamente fue lo que vivió Argentina el jueves pasado. Un cisne negro que en definitiva no se terminó dando porque no sucedió el tema del magnicidio, pero simplemente ¿a cuánto estuvimos? ¿A cuánto estuvimos de estar en un evento donde evidentemente no se sabe cómo puede responder la sociedad? Sin embargo, metiéndonos en la economía, hay 4 factores que mira el mercado en todo esto. Perdón. Sí. O sea, esto tiene implicancias económicas. Los mercados ven esto, digamos, no es un episodio político más. O sea, pero el nivel mueve la estantería, el digamos, nivel de todo el país. De virulencia, cuando ves el nivel de violencia, el nivel de respuesta de la parte de los dirigentes hasta este tipo de eventos, cómo responde la sociedad toda, termina influyendo. Reacciona, obviamente, digamos, el mercado también. Absolutamente, reacciona el mercado y cada uno de nosotros a la hora de tomar decisiones, que somos parte del mercado. Y antes ya estaba en la previa también un poco con las preocupaciones vistas en lo que venimos conversando cotidianamente cada vez que charlamos, Juani, ¿no? El tema de estos 4 factores que hoy por hoy están en el centro de la escena. Uno es el dólar, la liquidación del agro, la evolución de las reservas, la revisión con el Fondo Monetario Internacional. Esta vendría a ser una especie de espada de Damocles, los 4 claves o drivers económicos que por ahí se miran cotidianamente, diariamente, con respecto al dólar, sumando una nueva cotización en una especie de dólar soja recargado. Vamos a ver en la próxima placa ya directamente un Sergio Massa que el día domingo, conferencia de prensa extraña porque por lo general habitualmente los anuncios se hacen en días de semana, sobre todo con lo que había ocurrido el feriado del día viernes. Bueno, se decidió adelantar el día domingo, obviamente para este tipo de anuncio, un anuncio para el sector del campo, sobre todo para el sector agroexportador de soja, estamos hablando solamente, el tema del dólar de soja. Y vamos a tratar de explicarte qué es este nuevo tipo de cambio. ¿Recordás cuando el martes pasado hablábamos del plan Rubinstein y entre ese plan aparecía una de las medidas de tipo de cambios diferenciados para agilizar la liquidación? Bueno, es dar un dólar más caro al agro, sobre todo al sector exportador. Y bueno, Argentina, la materia prima que más exporta es la soja y a partir de ahora, a partir de este lunes, tiene un tipo de cambio diferencial. Ya no 140 pesos por dólar a nivel exportación, que es el dólar mayorista, sino a 200 pesos por dólar. Eso es una mejora alrededor del 43% para aquel que exporta. Son las grandes cerealeras que están destinadas al comercio exterior. O sea que toda la soja que Argentina exporta se liquida en el término de 5 días y se pasan esos dólares a pesos y el Banco Central compra cada dólar a 200, no más a 140 como está el dólar mayorista en la Argentina. El dólar más importante, el mercado único de cambios, es ese nivel de dólar mayorista que está en 140 pesos. Bueno, pero hoy existe un tipo de cambio diferencial, uno más, en la cantidad de diferentes dólares que cotizan en la Argentina, dólares libres, dólares financieros, dólar minorista, mayorista, y aparece el dólar soja, 200 pesos por dólar. Bueno, ¿cómo impacta? En la práctica el productor va a pasar a percibir 134 pesos. Y vos decís, ¿qué son esos 134 pesos? ¿Por qué? Porque son los 200 menos las retenciones. Recordar que la soja tiene una retención de derechos de exportación del 33%. Cerca de 66 se queda el Estado. Entonces, por cada dólar exportado del poroto de soja, 134 pesos para el productor. Es lo que le queda en el bolsillo. Es lo que le queda en el bolsillo. Antes de esto, si uno toma en cuenta la exportación que se hizo hasta el día jueves, recordar que el viernes fue feriado, bueno, le quedaba en el bolsillo del productor cerca de 90 pesos por dólar. 93 pesos por dólar es una mejora de alrededor del 44-43%, como vemos en pantalla. Pasamos a lo siguiente, en este dólar soja recargado.
que tiene obviamente tres objetivos. Primero, el tipo de cambio diferenciado, tratar de incentivar lo que es las exportaciones, sobre todo para acumular divisas y reforzar las reservas del Banco Central. Esos son los objetivos más importantes. La proyección es de 5.000 millones de dólares solamente en septiembre. ¿Por qué decimos dólar soja recargado? Porque en agosto hubo un mecanismo similar, algo distinto, porque te permitía hasta el 70% poder comprar dólar ahorro, 30% comprar dólar ahorro, un tipo de cambio diferenciado, después hacer una especie de plazo fijo que ajustaba por el dólar oficial. Bueno, eso fue en agosto, ahora tenemos este mecanismo para que el agro trate de generar 5.000 millones de dólares vía exportaciones solamente de soja. Este es un beneficio que, por ejemplo, aquel que exporta maíz, trigo o cualquier otro tipo de insumo de la Argentina hacia el exterior no lo tiene. Todos esos es al dólar 140. Ahora, fíjate esto, acumular reservas y divisas y reforzar las reservas del Banco Central, que están en una situación crítica. Hoy tenés reservas netas alrededor de 2.800 millones y las líquidas, las que evidentemente tienen disponibles del Banco Central, están en terreno negativo. O sea, no tiene muchos dólares el Banco Central para afrontar sobre todo el nivel de demanda. En cuanto a, por ejemplo, ahorristas, el dólar tarjeta, el consumo con tarjeta en el exterior, por turismo y sobre todo para financiar las importaciones, que también es fundamental porque gran parte de la producción argentina necesita componente importado y si vos trabajas importaciones, evidentemente le pones un techo al nivel de actividad y empeorás aún más todo lo demás, porque gran parte de lo que se produce en Argentina tiene componente importado, pero después viaja al exterior y si ahí le pones un techo al nivel de actividad, complica un poco más la situación. ¿Qué pasa con el Banco Central? Acá nos metemos un poquito, Juani, en algunos tecnicismos. Primero, vamos a pasar a la siguiente placa. Fíjate por qué le ponemos un riesgo desde el enfoque monetario. Porque básicamente el Banco Central está comprando a 200 al exportador, pero a la hora de vender esos dólares para el importador se los vende a 140. Esa diferencia de 60 pesos la cubre el Banco Central, es una pérdida en su patrimonio del Banco Central. ¿Qué pasa? El objetivo central es, bueno, mientras la exportación de soja sea mayor al nivel de importaciones, pero es algo que hoy por hoy no está sucediendo. No tenés una balanza equilibrada en cuanto a un superávit comercial solamente con el nivel de soja. Por eso, ojo con esto, porque cada vez que el Banco Central tiene que salir a comprarle al exportador, tiene que emitir billetes que van a la calle y esos billetes obviamente pone 200 y compra un dólar. Pero después ese dólar que se lo compra el importador para tratar de pagar y liquidar en el exterior con el proveedor del exterior, lo compra a 140. Ahí está perdiendo cerca de 60 pesos en ese riesgo desde lo monetario que no alcanza a cubrir el patrimonio. La emisión para comprar divisas en el sector exportador va a ser cerca de 1 billón, que es simplemente la cuentita más fácil que hay que hacer. 5.000 millones solamente en septiembre, por 200 es 1 billón de pesos que va a tener que emitir el Banco Central si se llega a esa meta de 5.000 millones de dólares solamente exportados de soja durante el mes de septiembre. Eso le sale al Banco Central comprar esos dólares 1 billón. Pero ¿qué pasa? Son 600.000 millones extras si solamente esos 5.000 se transforman en importación. Por eso, ojo con esto porque acá tenés un deterioro del patrimonio del Banco Central que ya viene muy golpeado. Que se supone que es lo que no quiere hacer Massa, digamos, ¿no? Que no quiere, claro, y que no quiere tampoco el tema de perder el nivel de reservas, porque si todas las reservas que entran por el agro, el Banco Central se da vuelta y las termina liquidando vía importaciones, bueno, le va a quedar un patrimonio negativo de 600.000 millones que en el medio de todo eso van a estar dando vueltas y va a tener que emitir distintos instrumentos, son los LELIX, en este caso son unas letras a muy corto plazo que se las emite a los bancos a una tasa de interés más elevada, una tasa de interés que seguramente el Banco Central de la República Argentina la semana que viene va a subir unos puntitos. Ya te voy a contar qué va a pasar con un número que va a estar rondando durante todo el mes de septiembre y va a marcar
el mes de septiembre. Pero pasemos a la siguiente, a una de las últimas. Esta es una de las últimas placas, pero lo importante de todo esto, lo que tenés que saber es que el Banco Central está haciendo una especie de equilibrio. El dólar soja, mientras el nivel de exportación vaya subiendo como lo que sucedió el día de hoy, pero hoy fíjate lo que pasó. 380 millones de dólares compró el Banco Central a 200 vía exportación de soja, pero después tuvo que vender 180 millones de dólares a 140, o sea, en ese interín perdió cerca de 60 mil millones de pesos. Claro, nada. Solamente en un día. Por tremendo. El tema de esta diferencia entre el dólar que termina pagándole importación y exportación y el que termina cobrando al importador. En el medio de todo eso, el número clave de este mes va a ser el 6, Juan. Pasa que no le podés levantar al importador el dólar a 200. Es que ahí va... Le rompe la cabeza. Digamos. Ahí, si vos levantás el tipo de cambio mayorista, o sea, generás una especie de evaluación. Sí, a todo, para digamos, el importador directamente, sí, el importador, lo que se produce, pongamos un ejemplo, la industria automotriz, obviamente va a ser mucho más caro, porque para producir ese auto ahora los dólares no van a ser a 140, sino a 150 o 160, depende cuándo quiera subir el Banco Central, que este mes tiene un piso en este edificio y si viajaríamos en un ascensor, apretaríamos el sexto piso, 6%. 6 va a ser el número de septiembre que ya empezaron a dirimir consultoras privadas. Que se mueva el dólar a un ritmo del 6%, eso quiere decir una tasa de evaluación cercana al 3,5%, es un salto del tipo de cambio del 6%. También, obviamente, que la tasa de interés de plazo fijo sea del 6% mensual. Hoy la tasa efectiva de rendimiento de plazo fijo es alrededor de 5,79. 5,7% te paga un plazo fijo a 30 días. Obviamente la semana que viene, que se conoce el dato de inflación del mes de agosto, que saben las consultoras que van a estar entre un 6,8, 7% aproximadamente, o el Banco Central va a subir un poco más la tasa de interés y va a tratar de llevar por lo menos a garantizar un 6% de rentabilidad mensual. Ya cuando empezamos a ver esa magnitud anualizada, tenés tasas por arriba del 100% en un año. En el año, haciendo plazos fijos todos los meses, al 6,66 superaste el 100% la tasa de inflación, la tasa de rendimiento de plazo fijo, pero bueno, por ahí pasan los números de la semana, sobre todo con este número 6. El Banco Central lo tiene muy en cuenta este 6%, cómo llevar la tasa al 6%, que la inflación del mes de septiembre va a ser cercana al 6% también, tiene de piso 6%, y hablando de piso, 6% también va a ser lo que mueva el tipo de cambio oficial. Hoy tenés las brechas un poquito más descomprimidas, sobre todo la brecha por debajo del 100%, una buena noticia, el tema del dólar soja descomprimió sobre todo los otros dólares paralelos, el tema del dólar libre, cayó el contado con liquidación, cayó fuerte el dólar blue, solamente el dólar blue que estaba cerca de 2,95, pasó rápidamente una pérdida de casi 20 pesos, 270, 275 pesos el día de hoy, pero bueno, las distorsiones todavía continúan con un riesgo muy pero muy fuerte a que se compliquen. Habrá que ver después qué termina sucediendo con respecto a el dólar soja. Te contamos los objetivos, te contamos qué busca el Banco Central y sobre todo la mirada puesta en lo que termine sucediendo durante toda esta semana con un Sergio Massa que está en Estados Unidos, que ya se garantizó cerca de 1.200 millones de dólares del BID con desembolsos para este año 2022, eso se confirmó el día de hoy, cerca de 500 millones tiene garantizados el BID del Banco Interamericano de Desarrollo para desembolsar en la República Argentina, todo para sostener el alicaído nivel de reservas del Banco Central y que tenga mayor poder de fuego para sostener el nivel de cotización del dólar oficial. Sobre todo, teniendo en cuenta también el día 9 va a ser clave porque va a ser la reunión que tenga el ministro de Economía Sergio Massa con el presidente del Banco del Fondo Monetario Internacional. Así que también se ven las caras ahí, Massa y el FMI por primera vez, el nuevo ministro de Economía. Bueno, todo eso va a suceder en la semana y lo vamos a seguir de cerca. Hacemos una tanda, no te vayas, que a la vuelta tenemos los virales, dale.